Buenos días. Ah, ¿a dónde vas? Voy a Cibala, adelante. Ya ves, fue la bendición, ¿no? Esa es bendición grande. Ahí va, también hay muchos cabos, ¿cuánta respuesta es? No traen acá. Grande ser, cuán grande ser, al recorrer los montes y los valles y ver la seguridad de salvación, lo que es una seguridad, algo firme que nosotros debemos estar convencidos y de lo que nosotros creemos. Eso vamos a ver hoy en esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor. Pedimos, Espíritu Santo, que te puedas reunir con nosotros y puedas darme facilidad de palabras para poder expresar, mi Dios, lo que es la salvación. Y mis hermanos puedan entender y estar convencidos de lo que tú le has regalado, un regalo de su salvación, de su vida eterna. Pedimos, Señor, que quites cualquier estorbo que obstruya en su mente y en su corazón, que ellos puedan atesorar tu palabra en tu corazón. Te lo pedimos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver acerca de lo que es la seguridad de la salvación. A veces muchas personas, especialmente entre el cristianismo, acerca de lo que es la salvación, algunos creen que la salvación de una persona se puede perder. Hay otros que creen que se pueden desviar, y eso es lo que comúnmente se refleja luego en la vida cristiana. A veces uno dice, no, si ya hiciste algo, no vas a ir al cielo. Y casi la mayor parte de las personas dudan. Nadie puede ir al cielo. Casi todos dicen eso. Nadie tiene su seguridad de ir al cielo. Son las personas que ellos creen en Dios, pero piensan que su salvación se va a perder. O piensan que se van a desviar de su salvación por actitudes o por cosas que a veces ellos hacen. Piensan que ya no van a ir al cielo. Y eso es lo que vamos a ver hoy, que Dios lo que nos ha prometido y lo que Dios nos enseña y nos muestra a través de su palabra es que lo que Dios promete es verdad, no es mentira. No es como el ser humano que miente, a veces dice las cosas pero no cumple, pero Dios cumple lo que Él promete. Él nos ha prometido vida eterna, Él nos ha prometido que nosotros tenemos esa seguridad de salvación. En diferentes denominaciones a veces toman versículos o toman la palabra de Dios donde pueden mostrar que a veces se pierde la salvación. Pero algo que nosotros debemos de ver es que Dios lo afirma con una seguridad y una firmeza. Algo que la Biblia misma nos muestra que nosotros, Dios nos ha dado esa salvación para siempre. Él lo que nos ha dicho, hermana Mari, hermano Daniel, si Dios nos ha prometido la salvación, es algo que Él nos ha regalado. Yo no sé si ustedes de novios se regalaban cosas. Se hacían regalos. No se regalaba nada. A ver, esto ya que la paz un litrato ahí las vacas ahí las viviendas que de ahí. No sabe quién el que lo va a pedir. Porque ya está le que es meta diname mero la chome discoteca pero ahora en aldi tenía que hay unas flores que ven que can be slide hay unas everyday slide
Pero ahora de casados, ¿se han regalado algo? Ahora de casados. Ay, Ani, ay, no poner si se, hay babina que de la ahí. Allá como mamá galta, ahí está el pues ahí no se pone Les regala cosas. Bueno, ahora, así como ellos se dan regalos, cuando se enojan se lo quitan. Antes no hay en vez de cuando esquiline se caja ya va y a la vaca chapo ya va y Pero están enojados, pero no se lo quitan, ¿verdad? Están enojados, pero no se lo quitan. Aunque ir pero más chapo ya va, ¿verdad que no? Eso es lo que quiero que entiendan. Dios nos ha dado la salvación. Él lo ha prometido. Y Él dice, ustedes me han recibido y su salvación que yo les he dado, yo no se las voy a quitar. Somos humanos y cometemos errores. A veces pecamos. No que queramos pecar, pero a veces podemos ver o hace que nuestros pensamientos cometamos algún pecado. Pero si Dios ya nos dio la salvación, Él no nos las va a quitar. Él ya nos los prometió y Dios no miente. Si Él dice, Mari, yo ya te di la salvación y en el momento que tú recibiste a mi Hijo Jesús, tú eres inscrita en el libro de la vida. Y Dios no puede estar borrando a cada rato. Él ya lo prometió y eso es algo que Él nos ha dado. Por eso Él en Juan 10:28 dice, en Juan 10:28, yo, dice Jesús, y yo les doy vida eterna. Él nos está prometiendo, hermano Daniel, hermana Mari. Él dice que nos da vida eterna. Jesús dice, yo te doy vida eterna. Yo te doy esa salvación. Nadie te la va a quitar. Dice Él, yo te la doy. Dice, y no perecerán jamás. Nadie, dice, nadie va a perecer si yo les doy vida eterna. Y nadie las arrebatará de mi mano. La salvación no depende de nosotros, hermana Mari, porque nosotros pecamos a cada rato. La salvación depende de Dios. Él nos ha regalado, Él está diciendo claramente, Él dice, dice Jesús, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No vamos a morir, no vamos a ser destruidos, no vamos a ir a ese lugar. Él dice, no vas a perecer jamás y nadie las va a arrebatar de mi mano. Mire, haga de cuenta que esta es nuestra alma. Esto es nuestra alma. Y Dios dice, nadie las va a arrebatar de mi mano. Y Él dice que nos agarra aquí. ¿Quién cree que va a poder quitar de la mano de Dios nuestra alma? ¿Quién cree que va a poder? Nadie va a poder quitarnos, porque Dios nos está guardando. Él dice, yo te tengo, Daniel, estás en mi mano. La vida eterna y la salvación que yo te doy, yo la tengo aquí guardada. Por eso la salvación no depende de nosotros, la salvación depende de Dios. Es Él el que nos da la salvación, es Él el que nos da la vida eterna. Por eso Jesús está diciendo, y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Es algo que nosotros podemos entender, es una seguridad que Él nos los está prometiendo. Por eso, como les dije al principio, si ustedes se enojan, pero no se quitan los regalos, fallamos a veces, pecamos, pero no por eso Dios nos va a quitar la salvación. Él nos las ha dado y por eso Él está diciendo, yo te di vida eterna y no vas a perecer y nadie te va a arrebatar de mi mano, porque la salvación está en Dios y no en nosotros. Nosotros somos fácil de perder las cosas. Dígale, así como las llaves del cuarto, del carro, a veces no sabemos dónde las dejamos, las perdemos rápidamente. Quizás te digo que ya vi un carro, ya vi cuarto, hay más aquí, ahora más que hay. A veces uno lo pierde, no sabe dónde está. Dice, busquemos las llaves, ¿verdad? Por eso la salvación no depende de nosotros, porque nosotros la vamos a perder a cada rato. Por eso la salvación depende de Dios. Es de Él la salvación, no es de nosotros. Él lo dice ahí en Juan 7:12. En Juan 7:12, Él lo dice claramente, nos lo está mostrando ahí.
17:12 de Juan, dice, Él nos dice ahí en 17:12, Él nos dice, cuando Jesús estaba orando ese capítulo, Él estaba orando por sus discípulos, que ellos estaban en el mundo, ellos estaban ahí, y Dios estaba orando por ellos para que Dios los guardara de este mundo y no los dejara que ellos se fueran. Y Él dice en el verso 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Jesús dice, yo estuve en el mundo. Cuando Él anduvo en este mundo, caminó, Él tenía los discípulos con ellos. Dice, yo a todos ellos los guardaba en tu nombre. Dice, yo los guardaba. Pero el único que se perdió fue el hijo de perdición. La salvación, y nos está asegurando que lo que Él recibe, lo que Él está, Él nos guarda. Dios nos protege. Dios nos está guardando. Es por eso que la salvación no es de nosotros, sino es de Dios. Por eso Jesús dice, mira, cuando el único que se echó a perder fue el hijo de perdición, Judas, fue el único que se desvió, porque no había salvación en él. Es por eso que gente que regresa, viene a la iglesia y regresa otra vez al mundo, no es que haya sido salvo, sino que siempre fue hijo de perdición. Cuando somos hijos de Dios, nosotros vamos a seguir a Dios. Vamos a estar con Él, porque Dios nos está guardando. Él nos protege. Es como la gallina. Si usted tiene bastantes pollos, ¿cómo hace la gallina cuando viene el gavilán? Todos sus pollitos los mete en su ala, ¿verdad? Todos los cobija porque no quiere que el gavilán se los lleve. Así Dios, Él nos guarda nuestra salvación. Él nos está guardando, Él nos está protegiendo. Él nos protege del mundo. Él no nos va a quitar de este mundo. Vamos a vivir en este mundo donde hay pecado, donde hay inmoralidad. Vamos a estar viviendo, pero Él dice, pero yo los voy a guardar para que ustedes no vayan allá. Él nos protege y Él nos guarda. Él nos cuida. Por eso Él dice, y ninguno de ellos se perdió. Cuando somos hijos de Dios y estamos seguros de la salvación, Jesús dice, nadie se va a perder. Nadie. Porque Él nos protege, Él nos guarda. El único que se pierde es el hijo de perdición. Pero la salvación que Dios nos da es para siempre. Ahí en Primera de Pedro 1:5 dice, Primera de Pedro 1:5, y eso es lo que a veces, por eso muchos no entienden y muchos se molestan y se enojan y piensan que uno les da libertad de pecar, pero no es eso lo que uno les da. Simplemente es que podamos entender la salvación. Dice en el verso 5 que sois, una vez más Pedro se está diciendo y él nos recuerda que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Una vez más Él nos está diciendo, para nosotros que somos guardados, dice, de Dios, Él que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe, somos guardados por Dios. Él nos guarda, hermana, Él nos protege. Por eso, si ustedes han recibido a Cristo y tienen su salvación, no es que la van a perder, no es que se la va a ganar. Cristo ya lo pagó, Él ganó la salvación de nosotros. Por eso Él está diciendo ahora, mira, Dios nos está guardando. Por medio de la fe nosotros vamos a alcanzar la salvación a través de la fe. Él nos está guardando. Si Dios nos ha prometido que Él nos guarda, Él nos protege, entonces estamos viendo y mirando que la salvación no depende del ser humano, la salvación depende de Dios. Eso lo tenemos que entender muy bien. Si nosotros entendemos lo que es la salvación y que Dios me ha salvado y que Él me está guardando y protegiendo del pecado, de lo que hay en este mundo a través de la fe, es como nosotros tenemos la salvación. Eso es lo que a veces necesitamos poder entender. Dice ahí en Juan 3:15, en Juan 3:15, en Juan 3:15, Él lo dice ahí, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas por fe, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación que Dios nos está dando, Él nos las está prometiendo para que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda, pero eso es, necesitamos creer. Hermana María, es creerlo en nuestro corazón. Todo es por creer, la salvación es por fe, pero necesitamos creer lo que Dios ha hecho y nos ha comprado. Cuando nosotros estamos seguros y convencidos de la fe que Dios nos ha dado y que Él nos ha regalado y lo creemos en el corazón, nosotros estamos seguros y convencidos que Dios me prometió. Vemos que nosotros, si morimos, vamos a ir con Él, porque estamos seguros, porque lo creemos dentro de nuestro corazón. La gente que duda y no se convence es porque nunca ha creído, y todo es por creer. Todo es simplemente por creer en nuestro corazón. Tenemos que creerle a Dios. Él dice, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino tenga vida eterna. El que se pierde es porque no cree. No cree en la salvación, no cree que Cristo le ha perdonado. Pero los que creen en Él tienen vida eterna. Juan 3:16 ahí mismo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, una vez más, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y podemos ver cómo Dios dice que Él ama al mundo. Él dio a su Hijo para que Él muriera para salvar a todo el mundo. Pero no todo el mundo se arrepiente y quiere confiar en Dios. Él vino y murió para que todo el mundo sea salvo. Y si podemos ver, hermana Mari, cómo Dios ama a la gente. Él ama a las almas. Él ama a cada persona. Porque Él dio a su propio Hijo. ¿Usted daría uno de sus hijos para que se muriera Él y se salvara un drogadicto? Entonces Dios le dio eso a esta cruz, que Dios y esos dos hermanos que ya lo va a acabar, es tú la última das cuenta tú vienes que small nisha hay small ya lo va a acabar esa hina este abu en el lado tú es chat la No lo daría. Lo ama mucho, ¿verdad? Y ese es el amor que Dios tiene. Porque Él a su único Hijo lo dio por cada uno de nosotros. Ese es el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Él nos ama. Y Él nos ha prometido esa salvación, ese regalo. Pero a veces nosotros no queremos aceptarlo. Despreciamos ese regalo que Dios nos da. Es el mejor regalo que nosotros nos puede dar Dios, es la salvación de la vida eterna. Porque nosotros pasaremos, somos temporal en este mundo, vamos de paso. La vida eterna nos espera allá con Él. Y es por eso que nosotros necesitamos tener fe. Y es por eso lo que nosotros hacemos, como le dije hace rato, no lo hacemos porque queremos que ustedes nos den cosas. Porque mismo Dios, Él dio a su propio Hijo por amor a la gente. A cada uno de nosotros, Dios murió por amor de mí, por amor de cada uno de ellos. Él muriendo en la cruz, dando su propia vida, porque Él dice, yo te amo y voy a morir en tu lugar. Y cuando nosotros comprendemos la salvación, esto es la seguridad de la salvación. Cuando nosotros entendemos la salvación que Dios me ha dado sin pedirme nada a cambio, simplemente nada más confesar y decirle, Señor, soy un pecador y te necesito. Y cuando entendemos ese amor que Cristo hizo por nosotros, es por eso que nosotros salimos a predicar la palabra. Porque queremos que ustedes puedan entender el amor de Dios. Y no lo hacemos por algo. No buscamos regalos o dádivas. Buscamos simplemente es mostrar el amor que Dios tuvo por nosotros. Porque ese amor de salvarnos, de dar su propia vida, cuando nosotros deberíamos de ir a ese lugar del infierno. Pero Él dice, por amor de que yo los amo, yo no los voy a dejar ir. Y es por eso. Y nosotros lo que lo hacemos es porque amamos que ustedes puedan conocer también la palabra de Dios. Y puedan conocer el amor que Dios tiene en darnos a su propio Hijo. Y eso viene a través de la salvación.
A través cuando nosotros creemos que Cristo nos ha salvado y Él nos ha comprado con sangre en esa cruz, muriendo, diciendo: yo muero en tu lugar, voy a dar mi propia vida para que tú no vayas a ese lugar. Ese es el amor que Dios tiene. Y si algo a veces batallamos nosotros es en el amor, a veces no hay amor. Y cuando nosotros entendemos la salvación que Cristo hizo, es cuando nosotros vamos a creer y creemos entonces que la salvación no depende de mí, sino la salvación viene de Dios a través de Jesús, que murió en la cruz para pagar nuestros pecados. Eso es una seguridad que no nos ha dado. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos entender. Ese amor. Pero cuando ese amor nosotros lo entendemos, lo creemos aquí. Cuando lo creemos dentro de nuestro corazón, vamos a sentir el deseo de hacer más para Dios. Y eso es, y a nosotros no nos cansa venir. Y nosotros hemos visto a Dios obrar, hermano. Hemos visto a Dios humano bendiciendo gente, viendo lo que estamos haciendo. Dijo uno de Zaragoza: nosotros tenemos carros, pero nadie nace a la obra de Dios. Dice: ustedes no lo tienen, pero ustedes lo están haciendo. Ellos ven el amor que uno tiene por la gente. Y mucha gente puede decir que cree en Dios y que tiene su salvación, pero dice, mire, dice ahí en 1 Corintios 13, él dice 13, dice él: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y lo tengo, y no tengo amor, nada soy. De nada sirve que nosotros a veces hagamos tantas cosas. Dice: ¿de qué sirve de que tú toques y toques esto? Pero si no tienes amor, es como cualquier cosa. Es como si te estuviera enseñando y no hay amor en mí. De nada sirve lo que yo digo si no se manifiesta el amor de Dios. Eso es lo que Él está diciendo cuando nosotros, Él mostró su amor y nos enseña que creamos que tenemos salvación y vida eterna. Cuando eso lo creemos, hermana Mari, mire, cuando nosotros creemos eso, Dios nos da el amor por la gente. Cuando creemos en la salvación y que Cristo nos ha salvado, Él mismo nos da ese amor y lo pone aquí para que otras personas puedan conocer la salvación. Cuando hay salvación en nosotros, Dios pone ese amor y Él nos da. Y es cuando nosotros sentimos el deseo de poder hablar de Cristo, de lo que Él ha hecho en nosotros. Eso es cuando hay salvación en nosotros. Y eso es cuando nosotros disfrutamos. Nosotros venimos, a veces los jóvenes vienen hablando, contentos, las señoritas, gozándose, porque vienen con amor para hacer las cosas para Dios. Cuando hay salvación. Y eso muestra que somos hijos de Dios, que creemos en que Dios nos ha dado la salvación. Y nosotros lo hacemos porque Él en su palabra dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Si hay más que se arrepiente, más gozo hay en el cielo. Y hermana Mari, mire, nosotros no venimos porque queremos algo. Dios nos ha preparado mansiones eternas en el cielo. Aquí quizás no vamos a tener nada. Y no deseamos nada aquí. No queremos. Porque Dios nos espera algo que Él dice que nos va a recompensar. Allá tenemos algo preparado. Lo de aquí se queda. Aquí hagamos todo, aquí se va a quedar. Pero si construimos allá, allá vamos a ver el fruto de lo que estamos haciendo. Eso es lo que hace la salvación. Por eso es que la salvación no depende de nosotros. Por eso no es por nuestras fuerzas. Mire, yo hace rato les comentaba a los hermanos, yo trabajo para poderme sostener en la Candón. Yo no les pido a nadie nada. Ellos lo ven, ellos saben. Yo trabajo de lo que sea. Fui a arrear ganado, yo nunca he arreado ganado. Ni sé cómo es meter ganado. Creo que usted sabe más que yo. No sé cómo meter un ganado. Fuimos varios, pero no pudimos. Porque no tenemos el conocimiento y no sabemos. Alguien que sabe, lo va a meter o no. Es lo mismo. Si nosotros queremos ganar el cielo y ganar la salvación, no vamos a poder. Pero Él dice, yo ya di a mi hijo, y si tú crees que Él murió por ti, la salvación es gratis. Él sabe cómo, y Él nos los está explicando. Pero si nosotros lo hacemos a nuestra fuerza, nunca vamos a poder tener la salvación. La salvación es gratis.
que Cristo ya lo pagó para darnos la salvación. Nada más es creer y tener fe en Él. Dice ahí en 3:36, Juan 3:36, el que no cree, dice, en el Hijo, tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, dice, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Una vez más, Él nos está diciendo, el que cree, y todo es, la salvación es por creer en Cristo. El que no cree, el que rehúsa, el hijo que no quiere entender y que no quiere buscar la salvación, la ira de Dios está sobre él. Es por eso que necesitamos creer, hermanos. La salvación es por creer, hermana María. No es porque nosotros queramos hacer o cambiarles sus pensamientos, pero la Biblia es clara. El que cree, dice, en el Hijo tiene vida eterna. Quizás van a decir, y mucha gente piensa que nosotros evangelizamos el Evangelio, dice, es que su Evangelio es muy barato, es gratis. Pues así lo puso Dios, bien gratis. Nada más dice, cree. Y muchos dicen, creo en Dios, pero sus vidas no dicen que creen en Dios. Podemos decir que creemos en Dios, pero nuestras acciones muestran que realmente no creemos en Dios. Porque cuando creemos en Dios, nuestra vida cambia. Porque ahora entendemos que somos salvos, somos hijos de Dios. Pero el que no cree y rehúsa, dice, no ve la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y por eso la salvación es nada más creer. Juan 5:24 dice, Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye, dice, el que oye, está diciendo Jesús. Jesús nos lo vuelve a decir 2 veces, de cierto y de cierto, porque a veces nosotros no podemos captar muy rápido, pero Él está diciendo, el que oye mi palabra, hoy estamos escuchando su palabra de Él, dice, el que oye mi palabra y cree, una vez más, y cree al que me envió, dice, mira, si tú oyes, y estamos oyendo, y estamos escuchando que Dios mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados para darnos salvación. Él dice, los que oyen, dice Él, el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice Dios, ¿vas a morir? Sí, pero como tú escuchaste, ahora tú vas a pasar de esta vida, de esta muerte, tú vas a pasar a una vida. Es por eso que nosotros tenemos esa seguridad, hermana. Cuando nosotros morimos, miren, apenas falleció un joven en la Candón y fuimos a su velorio y su mamá estaba llorando, muy triste, muy deprimida. ¿Por qué? Porque ella no cree que después de esta vida tenemos una vida mejor. Ellos no saben dónde está su hijo, si fue al cielo, fue al infierno, no lo saben. Es por eso que nosotros cuando estamos seguros, y yo sé que somos humanos y a veces hay tristeza, pero cuando estamos seguros y convencidos de que vamos al cielo, momentáneamente hay sufrimiento, hay dolor y tristeza, pero cuando nosotros estamos conscientes, sabemos que un día lo vamos a ver en el cielo. Esto es lo más importante, por eso necesitamos estar seguros de la salvación, de que Él está diciendo, vas a pasar de esta muerte, pero vas a ir a una vida mejor. Al momento que nosotros morimos, abrimos nuestros ojos delante de Dios para juicio, dice Hebreos 9:27, como está establecido para el hombre que muere una sola vez y después de esto, el juicio. Pero Él dice, pero si tú oyes mi palabra y crees al que me envió, tienes vida eterna y no vas a pasar a la condenación, vas a pasar a una vida mejor. Esa es la salvación que Dios nos da, y todo eso viene si nosotros creemos y creemos que tenemos vida eterna, que somos salvos, que Dios nos ha comprado. Dice en Juan 6:40, mire, 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Él está diciendo, si usted muere en Cristo, usted ya recibió su salvación
pero Cristo no ha venido, el rapto no se ha cumplido, pero usted muere. Pero Él dice, mira, yo te voy a resucitar el día. No importa cómo muramos, Él nos va a resucitar y va a juntar una vez nuestro cuerpo y seremos levantados de la tumba y estaremos con Él. Cuando estamos seguros de nuestra salvación. Eso es lo que necesitamos comprender, hermano, que la salvación que Dios nos da, Él nos las da gratis, sin pedir nada a cambio. Lo único que Él dice, cree en mi Hijo, cree en el que yo envié, oye su palabra. Dice, y vas a tener vida eterna y yo te voy a resucitar en el día postrero. Si morimos en Cristo y vamos a morir, Él dice, mira, yo te voy a resucitar, tu cuerpo será levantado de donde estés y tu alma se van a juntar. Eso es lo que Él nos dice, 10:28, ya lo vimos, cuando Él dice que no perecerán y nadie los arrebata de su mano. Dice ahí en Primera de Timoteo 1:16, Primera de Timoteo 1:16. Y esto es lo que quiero que estemos seguros, hermana Mari, convencida de su salvación, que ya no dude usted, que ya no diga, quizás le van a decir, vas a perder tu salvación y vas a la iglesia y mira cómo te comportaste. Porque a veces la gente ve, y así dices tú que vas a ir al cielo. Si escucha que decimos algo, porque a veces estamos en este mundo y a veces hay personas que hacen que el cuerpo saque la ira. A veces sale, somos humanos, ¿verdad? Somos seres humanos y a veces hace que nosotros, a veces hasta con el pensamiento, a veces pensamos, ¿cómo no te mueres? O pensamos maldiciones, ¿o no? ¿Verdad que sí? Y a veces mucha gente va a decir, y eso es que eres cristiana, y eso que escucha la palabra de Dios, y vas a ir al cielo, así tú te vas a ir al infierno. Mucha gente así te va a decir, pero lo estamos viendo, que lo que Dios nos promete es verdad, y la salvación no debe depender de nosotros, sino la salvación depende de Dios, porque nos tiene en su mano. Cuando nosotros estamos seguros, nadie nos va a mover de lo que nosotros creemos, estamos convencidos. Nosotros estamos convencidos y seguros de lo que Dios hace por nosotros. 1:16 de Primera de Timoteo dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. El apóstol Pablo está diciendo, mire, el apóstol Pablo fue un asesino, perseguía a la iglesia, él hacía muchas cosas y Dios lo perdonó y Dios le tuvo por su misericordia, lo mostró a él, y por eso él ahora está diciendo, mira, él considerándose el pecador, el más malo, y él dice, para que yo sea ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Eso es lo que Dios quiere hacer cuando hay salvación en nosotros. Y quizás mucha gente va a decir, pero y le puedo ilustrar muchas, como la mujer adúltera. No sé si lo ha visto en películas o lo ha escuchado la historia, la que dice que le iban a apedrear, estaban todos ahí, y Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, y nadie lo lanzó. Y Jesús le dijo, nadie está condenado, levántate, y ni yo te condeno, pero ve y no peques más. Dios, su misericordia, nos perdona y nos da la salvación, pero Él dice, pero ya no regreses al pecado, vete, pero ya no regreses. El apóstol Pablo iba por el camino hacia Damasco y dice que un resplandor se le apareció, y cuando él vio a Jesús, su vida fue cambiada, porque hubo salvación. Y eso es cuando hay salvación en nosotros, cuando tenemos a Cristo y entre nosotros y la salvación viene dentro de nosotros, hay un cambio y somos ejemplo para los creyentes. Somos ejemplo para que ellos vean que nosotros, y ahora hermana, cuando hay salvación, mire, cuando hay salvación en nosotros, va a haber una felicidad, va a haber un gozo, va a haber una alegría, porque nosotros sabemos que no pertenecemos a este mundo, sabemos que vamos de paso, y sabemos que nosotros vamos a estar con Dios un día. Pase lo que pase, nosotros estamos contentos, no importa si esto se cae, si se va a destruir, porque nosotros vamos a ir al cielo con nuestro Dios, y eso nos produce gozo. Cuando nosotros pecamos o cometemos pecado, se rompe una relación. Lo que es la comunión con Dios, se pierde el gozo y se pierden recompensas. Es por eso que nosotros debemos de creer lo que Dios dice ahí. Primera de Juan 5:11. Primera de Juan 5:11. Primera de Juan 5:11.
Primera de Juan 5:11. Él dice ahí, y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Él nos los está diciendo una vez más que Dios nos ha dado vida eterna. Y la vida eterna está en su Hijo. Este es el testimonio. Él dice que Dios nos ha dado, Él está dando testimonio. Él está mostrando y nos está diciendo que la vida eterna está en su Hijo. En Cristo está la salvación, en Él hay vida eterna y que Él nos ha enviado a su Hijo. Ahí mismo en 1 de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dios nos ha dado vida eterna y la vida eterna está en su Hijo. Y Él nos dice, hermano Mari, con ese terminamos, después vemos otro más, donde Él está diciendo claramente que estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tienes vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora con todo esto, ya Juan está diciendo, ahora nosotros ya sabemos que tenemos salvación y que tenemos vida eterna, ya lo sabemos, porque Él nos ha mandado a su Hijo, el que nos da el testimonio de que nosotros somos hijos de Dios, cuando lo tenemos en nuestro corazón. Yo estoy seguro que ustedes ya tienen a Cristo, ¿verdad? Él ya está. Ahora eso, ustedes lo deben de llevar en su mente, de que la seguridad, la salvación que Dios nos ha dado, no depende de nosotros, sino depende de Dios. Él es el que nos guarda, que nos protege y Él nos da vida eterna. Y la vida eterna está en Cristo Jesús, en su Hijo. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido estar en este lugar. Solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. Sí, yo. tiempo bajo etiqueta de etiqueta. Tiempo de cada pues. Y cuenta y la voy a pues tienen 10 minutos, 5 minutos. Y le voy a apoyarte y le dedicas de ya lo que está Dios por personas, cada persona porque es muy la más le y si tú que ya fueron sus Romanos 3:10 como está escrito, no es justo no hay ni siquiera quien hace la ley, todos somos pecadores, entonces el destino de que estaban ayer, estaban en infierno, porque como la vida no hay una solución de la cada tipo, incluso bajo incluso de Dios, es la vida en Enrique y ahí la vida Lázaro, la vida de Dios se puso bastante Rui Pascual, veía que Dios le dijo de ti, ya que te estaba esa caída, o te infierno. Pero veía que Dios que vaya persona y va, que es bueno, es para pero veía que Dios que Dios, veía que las tipos tus no están para que te cruz, avantía ya que San Juan 3:16, San Juan 3:16, que ya todo aquí estaba caído.
3:16 dice alto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y allá se llama que la yita persona, la yilo, la yira, la yila, que es basa ayer, Filipinos la yal, que Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez después de este juicio. Chapalio de Winnie, que es un Islam que había. Entonces, cuando el Islam te sin Cristo, sin que la nave te acaba así, ya estoy dicho que te acaba así, te marchó, te acaba así, te llevo a te acaba así, la escucha la pizza al final, pero cuando malas como te acaba así, que es Cristo, y le digo ya, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero te dio más voluntad y te jodí que es voti para condenación. Más obstáculo de Dios te jodí que es voti para ir estaba en el infierno. Voluntad de Dios es aquí. Y tú vayas a estar con el que le alto de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dijiste de cuyo basta yo te niña y estaba en el cuyo basta yo te Dios, que Dios a su hijo la yaca la je, tú mi chan, propósito, yo te siento hoy, coler, yo te siento coler, yo te siento Dios te ha porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que Dios auspicie aquel que no cree no se pierda. Cruz para que yo no tenga entonces de cada Jesucristo de Yete Joaquín May en forma y hasta con el aquí May en forma de que es correcta si te así ella de Hechos 4:12 en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para ellos bien Billy Yeshua es correcto así estaba aquí May bien Billy Viti Yeshua y el Espíritu de estas colectivas, sino que te cuenta Jesucristo, Viti te cuenta Jesucristo. Y aquí, criticamos aquí, y acá lo criticamos a 8 y ya ahí la Biblia está en Viti, hay uno que está en Dios que está, hace una Viti guayaba que está en el Viti y hoy me dice que está Jesucristo, vamos. Dale, chepe. Hay un instante porque llega el tiempo y es la noticia y de allá de Jesús de Dios de Hebreos 9:7 el chapalio de Dios de venir como Jesús es la noticia pero lo más importante el hijo había enfocado Pero Dios hay seguridad. Tema yo que claro, lo viví claro, y lo viví porque le pierde el unigénito Hijo de Dios para que todo aquel que en él cree no se pierda. Dice el tema que el ante Dios tenga vida y le voy a llamar 36 el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Dios de la cruz y allá el que cobran y allá pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino la ira de Dios está sobre él. Pero viste igual esto que Jesucristo de voluntad Dios
San Juan 6, 40, 39, también Dios a todo, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diera, no quiera yo nada, que quería sino que lo resucite en el día postrero, sino que me escucha, que la está yo, 40, y esta es la voluntad del que me envió, que me ha enviado, que todo aquel que me ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Allá se puede decir, de cierto, el que cree en mí tiene vida. Que Dios sea sería de Dios ya es una invitación a todos las escribirlas, porque es una invitación durante Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta, Kilbataru, he yo estoy a la puerta, y la vida que se viene que tiene, que nadie va a ir cuando se llama el nombre de Dios, Jesús de nuestra gloria. Ochanda Hutzan y te pidió si ya te apocalipsis que aquí te puesta tal que cago a ti hoy es un momento de que algo de la pica y la huí Lázaro y la huí Luis una hora que está escucha hasta cortar aquí te va a meter por eso la cara que ya está la y la 3 que ya 3:20 ya yo estoy a la puerta y llamo y la Wii si le dio a Pilina ya nos escuchamos si alguno oye mi voz te imagina que ella y muchos papéis abre la puerta entraré a él cenaré con él y conmigo y la Wii de ahí nos está Tojol Lázaro Hamburg te agotan y Hamburg te still na nayon te agotan ya que wipo ya que what is on te agotan ya me está ahí invitación y ahora ya te están dejando que de Jesucristo David de Jesucristo Lázaro y ahora ya te Hamburg te agotan por yo con Naino con Tahuino pues ya voy a tratar de actuar a Jesucristo para ya voy a tratar ya vas a asegurar a Kushnegar a Chule exorticado de Jesucristo porque vivía ya con Dios que me cree no es condenado que no cree así condenado pero no obstante Dios de Dios es fácil de condenar porque la Kushnik no es el deseo yo en tu caso es un personaje porque lo ya está la Kushnik casa no se haya hecho nada que es igual con el chunga y igual ya vuelta tan picado y ya que igual que igual malin picado que esto pasa asegurar que la voy a ir a hacer un líquido
de la Santa Cruz, 8 total na paso perdón yo no paso perdón para ir ya me está te cago aquí y ya te va chulo no pone acá o Dios sana los pasos y compartir todo lasa y un descansa ya te escucho yo tan descansa yo porque Dios está todo aquí te padre o descansa caigo tal vez la actividad de conexión con Jesucristo entonces vive y descansa y vaya a chaval y acabar y cachón cabal de Jesucristo ya y chiviña ya lo dictas por Dios 10, 9 en Romanos y lo digo muy bien un poco al tapase chubonete cabal de Jesucristo gana estima así carabina y antes con Dios Romanos 10, 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sofme tawoka yakawai que dile que es chi, pero sofme tahawe yakawai el versículo 3 y allá, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Das pisin chitem, pisin de Haitul, de Yalta ye, de Yahualí, de Kawati Jesucristo, entonces Yahualí va a salir, entonces Yahualí va a nacer, Yahualí va a cambiar, Yahualí va a volver. Voy a hacer cagualta, de caguita, de caguante con Cristo. Porque es necesario que de marcha entonces es necesario que van a ir tal vez hay veces como día yo intentaba iluminar hay varios pero cuando uno que Dios es mismo es más bueno y lo ya que la guarda Dios seguro va a te hakush hachulel cuando hay está carrati cuando hay un momento no hay una paz de desear ni Dios cuando un momento llegó el accidente y la seguro va a te hachulel seguro la vez que hay fallos en la vida pero la persona la cae hay fallas pero Dios hay intermedio en la exactamente porque cada día no falta fácil de poner exactamente vayan manera vayan forma tan múltiples pero vida pero muy importante para la religión ahora hay otro día hablando todo en esta vida que va a ser Dios mai confianza mai felicidad mai no es triste pero para nosotros hay no es porque una iglesia limpia, santo, pero de Dios cuando ha hecho una iglesia trataría de qué bendición, ese es lo que Dios quiere.
tan yo porque te mancho playa te tus lisan Allah esta cruz playa Allah playa kan esto en esta cruz mayos con esto seguramente directamente es voluntad invierno pero que Dios es más su voluntad de Dios que está con el San Juan 14:1 no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, mucha guanina de Utsila, muchas también creed en mí, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, te mancho mire look te aicha pambil awilal tachul shane entonces ya me cambio esta y allá te cago y sabes que mai kan lugar lito sabes que más hasta lugar mai kus las va a final que yo allá te cago te quise ya de apocalipsis recordar exactamente y ese es lo muy importante cae pero un recordatorio más. Exactamente. Es que ayutik tayale pues Dios vio ayutik tayale pues Dios porque vivía ya te Hechos 4:12 mayo bien forma y está por el tipo mayo yan bilil dili yun te winning atli tabalumina te yakata con el mao das cuenta en Jesucristo que ya está por el tipo a través del qué bendición, fíjate, Enrique, fíjate, un Dios se había dado a fuerzas le Jesucristo y un traje de promesa y aquí algo te cago a ti que me cree no sé qué más tenga vida eterna y ya te Romanos 6:23 ya aquí fue muchas veces y bueno pasvati pasvati asegura todo Cristo que más chune a Jesucristo Romanos 6 te hay un regalo chapal un tic cada jugo kuntik yo no hubo un Lázaro yo te hay viejo oye 6:23 y allá lo vi Romanos 6:23 porque la paga del pecado es muerte esto verás de morir de más la dádiva más te regalo y un de Dios es vida eterna en Cristo Jesús esto verás de morir significa cuando más chulo que Dios hay que esto verás cuando Yeshua iba de ti sin Cristo sin Dios entonces la paga del pecado es que es el lago de fuego la muerte pero que más también de ya entonces haz por Dios y acá de ti y seguro de ya te cago a ti que hay un final y allá de San Juan 3 San Juan 5:24 Chayán de cierto os digo el que oye mis palabras y cree al que me dio tiene vida eterna y no vendrá condenación y es paso de asegurar que te ahogue Cristo que macho y allá que macho estoy en el final mame que chel tasto vetes mule sino de cash lo mai que está ahí te rumbo y un pie sabes todo que es muy bonito que escucho yo con Dios por hoy ahí es cambio Dios que pasó por compartir que cada vez que una voz que viene de escáner Dios está ¿La cantó?
Ini otro paquete de 500 para Es que cada tiempo es más nativo o corazón. Ya. En el momento, pues, Romanos 10, 9, y España que Viña Castaña capaz de Tawita Botan de Cawa. Extensión de Dios deja de hambre de Botan de Cawa. Muda de Botan de Cawa. Hay un día de paso que lo pasa. Poco la huella ante la cruz. Pasa con el Señor Salvador. Y ahora entonces pasa de Acahuata, güey. Ahora poco la guarda, ahí está, de la calle, más de coco, mundo ahí vaya bien más de paso, pero ahora pasa un perdón, poca voz, poca muchacho, llegan a te contané, 80, naina, Hauka, Yatila Ward, Tehbili, Tabantil, yo Hauka, de Diosa, yo escucho de que ese cajón, remove your side, Jesús, y le vi la sal, le vi la frase, mame la fácil, entonces ahí, yo sé que ya te siento Dios, que más más seguridad, yo escucho hay un seguro, digo porque las cosas que y allá te roman a decir cuando que el bate es el versículo de San Juan 1:12 le viene allá San Juan 1:12 ya estoy más el estudio de Cristo es y alza ya pues dice Dios Cristo que Dios
gracias a los hermanos, nos regalaron una bolsita de pan y, a ver, refresco, tono. Ahí está. Gracias al hermano que nos haya regalado algo de tomar en el camino, que ya necesitamos tomar algo porque la sed y el calor sí está fuerte. Buenos días, hermano. ¿Cómo te? Bueno, ahora me notista guarda. Bueno, escucha hermano. Pero ahorita lo de Chene que aquí. Mario, Pero ahí la loca, sí, hermano. may lok left chen hanas ay sunod bin. Hanas sunod bin. Porque nunca hay más que ahí. Por aquí. Dame ese 100. De ahí operación. Esme, camperme.